Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, hermanos, les saludo en el nombre de Jesús. Tengan ustedes una cordial bienvenida a nuestro TCD del día viernes 12, contentos y felices de poder transmitir una vez más por medio de esta programación. Hoy día vamos a tocar el tema el arca de la salvación y vamos a estudiar el pasaje bíblico de Génesis 6, versículo 11 al versículo 22. Voy a leerlo en la traducción viviente que dice de esta manera: Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todo en la tierra era corrupto. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye una gran barca de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz la barca de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo alrededor de toda la barca. Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro de la barca interior, medio y superior. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en la barca, tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Mete en la barca junto contigo a una pareja macho y hembra de cada especie animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada ave de animal y de animal pequeño que corre por el suelo vendrá a ti para mantenerse con vida. Y asegúrate llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Es increíble realmente lo que este pasaje bíblico nos deja a cada uno de nosotros y la reflexión realmente de cómo Dios lleva a cabo realmente su juicio sobre la tierra. Me gustaría, para poder comprender más y desarrollar nuestro TCD de esta mañana, me gustaría que hagamos una siguiente pregunta. ¿Por qué la corrupción del corazón del hombre molestó tanto a Dios, lo suficiente como para acabar con casi toda la población del planeta? Porque aquí nos habla realmente de manera clara y rotunda que el corazón del hombre se había corrompido, y se había corrompido de tal manera que llegó a molestar a Dios lo suficiente como para tomar la determinación de raer de la tierra a toda faz humana. Ahora, es importante que todos tengamos en claro que Dios no le permitió a la raza humana permanecer en este lugar de rebeldía para siempre. Esto significa que hay un punto de no retorno en nuestro rechazo a Dios. Dios no nos va a traer siempre a un punto en el que va a llegar el momento cuando Él nos va a decir no más. Muchos de los teólogos opinan sobre este tema acerca de la dispensación de la gracia y el término de ella. Sabemos que Dios es un Dios de misericordia, de gracia, pero también es un Dios de justicia, un Dios que pone un límite de su paciencia, al punto que el mismo apóstol Pablo decía que no abusemos de su longanimidad, de su gran amor, que no abusemos realmente porque todo tiene su tiempo. El apóstol Pablo escribe en la segunda epístola de Corintios, el capítulo 6, versículo 2, diciéndole justamente a los griegos y a los romanos de ese tiempo. Dice estas palabras: pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora, hoy es el día de la salvación. Mis hermanos, aunque no
creamos, pero hay un tiempo preciso. Y no podemos seguir rechazando la gracia y la misericordia de Dios, su amor bondadoso, para continuar rechazándolo de manera obstinada y rebelde cada vez que Él manifiesta sus brazos extendidos para socorrernos. Mire realmente lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, en un hecho que marcó la historia de la raza humana, dejando en claro que Dios ve la corrupción del hombre y que justamente Él hace justo juicio, donde Él mismo dice: no permitiré que esto continúe de esta manera. Hoy me gustaría que nosotros podamos ver 4 puntos importantes que trata este pasaje bíblico del verso 1 al 22. El primer punto que me gustaría ver es la corrupción de la tierra y la gracia de Dios. Mire lo que dice el versículo 11 al 13. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a toda criatura viviente porque ha llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también la tierra. Es increíble, pero la Escritura nos menciona en estos versículos que debido a la corrupción extendida y la violencia en la tierra, Dios le dijo a Noé que juzgaría a los malos junto con la tierra. Algunos hoy se preguntan realmente si esto es un juicio demasiado severo o si es muestra de que Dios es cruel. Mis hermanos, es importante darnos cuenta que después de Génesis capítulo 3, el hombre está bajo sentencia de muerte. Sin embargo, la gracia de Dios no se hace esperar. Cuando Dios dijo a Noé con la intención de salvar a Noé y a su familia, en medio de tanta corrupción y juicio, también está la gracia de Dios. En lugar de acabar con la raza humana, Dios preservó a un remanente, la cual nosotros vemos que es la familia de Noé. Mire, en medio de toda la corrupción, en medio del juicio, en medio de la sentencia habiendo ya proclamada en Génesis capítulo 3 sobre la raza humana, Dios, aún en medio de ello, de la corrupción y del juicio inminente que viene sobre la raza humana, decide preservar justamente a Noé y a su familia y a cada animal de cada una de las especies por pareja. El segundo punto que me gustaría que vieran en esta mañana es: Dios le dice a Noé que construya una arca. Que construya una arca. El versículo 14 al versículo 16, la palabra de Dios dice de esta forma, se lo voy a leer en versión traducción viviente: construye una gran barca de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz la barca de 138 metros de longitud, 23 metros de altura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo alrededor de toda la barca. Pon una puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro de la barca inferior, medio y superior. Es increíble, pero aquí encontramos la palabra hazte una barca. Hazte una barca. Y mire, es increíble, pero esto significa que realmente el proyecto no había sido para otra persona más que para Noé. Dios le había dado el proyecto a Noé de que él sería la persona quien tendría que llevar a cabo esta labor, el de construir una barca para que en medio de ella pueda estar salvaguardada todas aquellas personas las cuales él apreciaba. No era simplemente realmente contratar a alguien más para que le ayudara, de ninguna manera. Lo que se describe inclusive, hermano, dentro de lo que es la barca, la medida de este proyecto de la cual se ha de realizar, no es realmente un barco lo que está tratando del Señor hacer. No es un crucero realmente, es una arca, es una barcaza bien ventilada, destinada únicamente para flotar. Es una barca realmente, hermano, que no tiene timón, que su propósito es salvaguardar, es preservar la vida de cada una de las personas. Esa barca ha sido hecha exclusivamente para la salvación de los juicios divinos que venían justamente sobre la raza humana en Génesis capítulo 6. Ahora, de esta manera, muestra claramente que únicamente esta barca tenía el propósito de flotar y no era una barca realmente para navegar en cualquier lugar.
Después de todo, el arca parece que tuviera las dimensiones de un baúl y no un barco. Y como ustedes y quien le habla sabe, un baúl es para guardar cosas, es para preservar cosas, es para realmente tener cosas adentro. No es para realmente pasar un crucero en la vida, sino más bien para preservación de las personas o de los objetos que hay en ese lugar. Dios, hasta ese momento, no le había dicho todavía a Noé por qué debía de construir un arca. Ciertamente le dijo que venía juicio sobre la tierra, que vendría un diluvio que destruiría realmente la raza humana, pero realmente no le dijo por qué construir el arca. Simplemente le dijo: construye un arca, hazla de esta manera, de estas dimensiones, propicio justamente para que flotara. Hermano, esto es algo increíble, porque hasta ese momento Noé no sabía realmente que Dios juzgaría la tierra y se suponía que debía construir una barca grande. Sin embargo, dado que no había llovido en la tierra, es razonable suponer que Noé no sabía aún lo que Dios pretendía hacer en esa barca. Sin embargo, a pesar que Noé no tenía toda la idea clara, no tenía la revelación completa de la razón de la barca para preservar, sin embargo, le había ordenado que lo haga, Noé hizo todo conforme lo que realmente el Señor le había dicho. Noé lo logró, Noé hizo la barca. Ahora, más allá de la Biblia, hay una rica evidencia realmente histórica de la realidad de la arca de Noé. No solamente la historia bíblica, no solamente los argumentos bíblicos suficientes que tenemos de que Noé construyó esa arca, una arca tremendamente gigante. Algunos dicen que tenía casi las mismas dimensiones que un Titanic, que se hundió. Pero esta arca estaba tan bien hecha, estaba bien preparada, que logró su objetivo, que era justamente la preservación. En esa arca no había timón, no era para navegar, era solamente para flotar. Sin embargo, alrededor del año 75 después de Cristo, Flavio Josefo, un famoso historiador judío, dijo que los lugareños coleccionaban restos del arca y se la mostraron a él en pleno día. Es decir, hay más evidencia histórica de que Noé logró construir el arca, de que realmente las personas daban fe de que Noé llegó a realizar justamente el trabajo que Dios le había dicho. En el año 180, un famoso historiador llamado Teófilo de Antioquía escribió: los restos del arca están hasta el día de hoy para ser vistos en las montañas, y también otros historiadores más certificaron que verdaderamente Noé lo logró. Noé lo logró. Construyó el arca sobre el cual su familia y cada uno de estos animales otorgados realmente por Dios fueron salvados. Mis hermanos, lo que hizo Noé fue extraordinario, porque Dios le dijo a Noé que cubriera con brea el interior y el exterior, lo que hizo posible que el arca se conservara durante mucho tiempo. Es posible que Dios tenga un propósito con el arca, que la utilice para recordar al mundo una sentencia del pasado y poco antes de un juicio futuro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir realmente, mi hermano, que el arca sirve realmente como evidencia para que todas las personas recuerden que todo en la vida tiene un límite, que todo en la vida tiene un límite, y que la corrupción del corazón del hombre realmente un día atraerá el juicio de Dios, y que Dios juzgará, pero a la misma vez también preservará a aquellos que realmente deciden entrar en el arca. Segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 1 al 7, me gustaría leer este pasaje extraordinario del apóstol Pedro, especialmente el capítulo 3, el verso 1 al 7. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas he tratado de refrescarle la memoria y estimularles a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden que los santos profetas dijeron hace mucho, y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos tiempos vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán:
¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempo antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego hizo el agua para destruir el mundo antiguo con su potente diluvio. Escuche bien, por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego, están guardados para el día del juicio, cuando sea destruida la gente que vive sin Dios. Mis hermanos, el hecho histórico del diluvio es una clara respuesta a no olvidarnos que un día las personas darán cuenta y entenderán el valor de la fe, el valor de reconocer a Cristo Jesús como el arca en el cual mi vida, mi familia, mi hogar está bien cuidada y preservada para el día del Señor. Dios viene, el Señor viene, el día del Señor se acerca, y no olviden lo que pasó en Génesis capítulo 6, y de la misma manera ocurrirá realmente en el día final. El tercer punto que me gustaría ver de este pasaje bíblico lo leemos en el versículo 17 al 21, donde hace la pregunta: ¿por qué el arca debe de ser construida y qué debe de hacer Noé? Aquí realmente encontramos la razón del arca y a la misma vez lo que Noé tenía que hacer, lo mismo que cada uno de nosotros realmente debemos entender por qué es importante realmente guardar la fe y mantenernos firmes en el Señor Jesucristo. El versículo 17 al versículo 21 del capítulo 6 de Génesis dice la palabra de Dios de esta manera. 17 al 21. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra. Ahí Dios comienza a mostrarle realmente la razón por la cual Noé debería de construir el arca. Estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo, así que entren en la barca tú, tu mujer y tus hijos y sus esposas. Mete en la barca junto contigo a una pareja, macho y hembra de cada especie animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave de animal y de animal pequeño que corre por el suelo vendrá a ti para mantenerse con vida. Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia, como también para tus animales. Claramente el Señor le dice: todo lo que hay en la tierra morirá. Todo lo que hay en la tierra morirá. Discúlpame, hermano, no sé realmente lo que tú estás pensando, pero si tú has puesto tu corazón y lo has apegado a las cosas de esta vida, creyendo que estas cosas que hay en nuestra existencia en esta tierra realmente tiene significación eterna, pues estás totalmente confundido. Porque lo único eterno, realmente valioso, aquello que es realmente, hermano, trascendental para nuestra vida, es nuestra relación con Dios y es nuestra vida en familia, en hogar, lo que vamos a apreciar y vamos a valorar un día por la eternidad. La Escritura dice: todo lo que hay en la tierra morirá. Cuando vengan los juicios de Dios, no quedará vida humana más que aquella que está dentro del arca, el cual es la representación de nuestro Señor y único y suficiente Salvador, Jesucristo. Hermano, solo podemos preguntarnos lo que sintió Noé cuando se enteró de este sorprendente anuncio. Dios llamó a Noé y le dio un papel esencial en el gran juicio, pero también en la gran salvación, que el mundo realmente vería por medio de todos los tiempos y las edades. Sin embargo, a pesar de la sentencia dramática que viene sobre la humanidad, Dios hará un pacto con Noé y su familia y ellos serán salvos. Dios también usó a Noé para salvar a un remanente de cada animal, porque lo que hay en la tierra realmente podría volver a ser poblada tanto de personas como de animales después de la inundación. Dios también le ordenó a Noé tomar la comida que pudiera, debido que ha de haber mucha comida para Noé,
como también para todos sus animales. Hermano, responsabilidad, mayordomía, qué importante a la luz del arca de la salvación. Y por último, el último punto, el versículo 22, la obediencia de Noé. Dice la Escritura: entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. En otras palabras, Noé lo hizo así. Noé hizo conforme a la palabra de Dios. Hermano, cuando se le dijo que realizara este asombroso trabajo, Noé lo hizo tal y como Dios se lo había ordenado. Nosotros no le escuchamos en ningún aspecto construyendo el arca renegar o quejarse o rebelarse a Noé. Él simplemente obedeció, aún cuando muchas veces no tenía todas las cosas en claro. Nosotros no lo escuchamos quejarse en ningún instante. Las palabras "todo lo hizo bien" cubre una gran cantidad de material y de años que Noé realmente tuvo que realizar. Sin embargo, Noé no vaciló en lo que Dios le había dicho que hiciera. Todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. La Biblia inclusive menciona o presenta a Noé como un gran héroe de Dios o como un hombre de fe en Hebreos 11. Él fue un ejemplo sobresaliente de la justicia, según lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 14:14. Inclusive el apóstol Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 2:5, dice que él es el predicador de la justicia. Hermano, dice también la Biblia que Noé condenó al mundo, ofreciendo salvación en el arca que todos realmente rechazaron. Noé era un predicador de la justicia. Sin embargo, en sus 120 años de ministerio, parece que nadie se salvó. Solamente los que entraron en el arca, que fueron su familia. Mi hermano, el trabajo de construir el arca realmente era laborioso, era costoso, era tedioso, era peligroso y aparentemente muchas veces absurdo y ridículo para muchas personas, especialmente cuando las cosas continuaron en la misma postura, y seguramente durante muchos años fue así. Por lo tanto, no es extraño que esto se mencione como un acto heroico de fe. Recuerde que el juicio vino justamente para raer la corrupción que había en ese tiempo en la tierra por causa del hombre. Sin embargo, Dios preserva a Noé y a su familia, a sus hijos, a su esposa, a sus nueras, para volver a poblar la tierra, para volver realmente a continuar adelante. Sin embargo, el patrón se vuelve a repetir. Pero Noé hizo ese acto heroico, aún esforzándose, aún en medio del peligro, aún en medio de lo absurdo y lo ridículo. Él hizo conforme lo que Dios le había dicho. Mi hermano, quiero concluir diciéndote en esta mañana: el hombre creado según la imagen de Dios no solo debe de cuidar la creación, sino también administrarla y protegerla para su conservación. Aunque el mundo se ría y se burle de los creyentes, debemos de pedirle a Dios que nos añada fe para obedecer su palabra y así dar a conocer con nuestro testimonio que Jesús es el arca de vida, y entender y extender la mano de salvación a aquellos que aún no lo han conocido. ¿Cuántas veces, muchas veces olvidamos las bendiciones que Dios nos dio y actuamos muchas veces con ingratitud ante Él? ¿Cuántas veces vivimos haciendo el mal porque el mundo es perverso? Sin embargo, Dios no se detiene a observar nuestro comportamiento vergonzoso. Por el contrario, Él mira nuestro ser defectuoso con los ojos puestos en la cruz de Jesucristo. Por eso, a pesar de que no somos justos, Él nos considera justos porque no mira a través del Señor Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados derramando su sangre en la cruz del Calvario como un sacrificio perfecto. Aquel mismo sitio donde dejamos nuestros pecados, el mismo Señor nos dio la misión de la cruz para permitirnos avanzar con el propósito de ver los rastros de la sangre del Hijo de Dios que hay en nosotros, aunque muchas veces no lo merezcamos. Así que oremos para poder vivir una vida que se aferra a la misión en lugar
de una vida patética que lucha cada día con sus propias fuerzas, cargando su pecado, sino más bien viviendo agradecidos por la gracia de Dios que nos amó realmente y nos libró de la condenación eterna. Hermanos, qué maravilloso. La sangre de Cristo es realmente quien cubre nuestro pecado y en medio por la cual nosotros podemos realmente esperar con esperanza y cumplir la misión que hoy día tenemos. Yo creo que este tiempo deben levantarse los nuevos Noé. Los nuevos Noé, que sean aquellos que impacten por medio de su fe y afecten la vida de sus propias familias para bendición y salvación. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias porque tú, Señor, has construido un arca de la salvación para cada persona, para que por medio de ella todo aquel que se arrepiente encuentre salvación y preservación. Ayúdanos a comprender, Señor, que la vida de fe, la vida en Cristo no es un crucero, sino realmente es una arca en la cual tú nos llamas a vivir y mantenernos firmes hasta el día que tú regreses. Fortalécenos, guárdanos, protégenos, Señor, y ayúdanos a vivir en la obediencia que tú demandas en nuestro corazón para seguir proclamando la buena noticia de Cristo a todos aquellos que aún no te conocen. Gracias, Señor, en esta mañana te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos, que el Señor me los guarde y que no olviden, hay una arca que sigue hablando fuerte para salvación de todo aquel que se arrepiente. Dios me lo bendiga. Cuídense mucho. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti, Jesús.